Continuamos e invito al diálogo a especialistas sobre políticas públicas para las niñas. Y para moderar este espacio invito a Alejandro Vera, jefe de políticas sociales de UNICEF Bolivia, a ocupar su puesto. Bienvenido y un fuerte aplauso, por favor. Hola, hola. Ahí está. Muchas gracias, Noelia. Bueno, buenos días a todos, a todas. Una vez más, muy agradecidos de la presencia de todos ustedes en este auditorio. Y, por supuesto, muchas gracias por la paciencia también que han tenido hasta que pudimos empezar. No voy a estar solo, por supuesto, en este escenario. Voy a invitar a nuestros invitados, a los expertos que hemos convocado para esta primera sesión del conversatorio. Por favor, Jaime, Griselda, Daniela, Eli, si nos pueden acompañar en el escenario. Está bien, gracias. Donde quieran. Muy bien, aquí estamos entonces. Como ya dijo Suna, como ya también nos lo comentó el ministro Arce, para nosotros este año es un año muy particular, en el sentido de que es un año apropiado para hacer una reflexión sobre la situación de la niñez, sobre la situación de la infancia, la adolescencia, a 30 años de la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño y sobre todo en este marco electoral que nos trae el 2019 en Bolivia. Para eso hemos invitado a nuestros 4 amigos de UNICEF, 4 especialistas, 4 expertos realmente comprometidos con la infancia. Da cuenta de ellos su trayectoria. Enseguida los voy a presentar a medida que les vayamos pidiendo sus reflexiones. Pero simplemente quería comentarles a todos cuál ha sido la consigna que hemos hecho cuando hemos invitado a nuestros 4 expertos para hacer esta reflexión. Lo que le hemos pedido es que, con una mirada de mediano plazo hacia adelante y de largo plazo hacia atrás, miremos cuáles han sido los principales logros en cada uno de esos temas de expertise respecto de la implementación de esta Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿Qué cosas realmente se han logrado en este tiempo? ¿Cuáles han sido los principales avances en cada una de las materias? Pero por supuesto no podemos quedarnos ahí y también tenemos que reflexionar sobre cuáles son aquellos temas pendientes, aquellos compromisos del pasado que todavía no hemos podido resolver y sobre todo una agenda de temas nuevos, una agenda de temas emergentes que aparecían algunos de ellos en el video inicial, que seguramente nos vuelven a interpelar respecto de cuál es el abordaje que desde el Estado, desde la sociedad, desde los distintos estamentos, tenemos que llevar adelante para poder abordar esas temáticas que nuevamente enfocan en la niñez una serie de problemáticas nuevas, ¿no? de la actual coyuntura y de la modernidad. En ese sentido, antes de comenzar, simplemente voy a hacer un anuncio, y es que va a haber un espacio de preguntas después de la primera reflexión que vamos a hacer. Así que nuestros amigos de voluntarios van a estar seguramente con algunas tarjetitas dando vuelta por ahí para quienes quieran hacer alguna pregunta. Va a ser por escrito y les vamos a pedir por favor que nos digan a quién, porque si no vamos a empezar a preguntarle a gente distinta acá. Así que en la tarjeta se nos pueden decir para quién es la pregunta y continuaremos de esa manera. Venimos un poco atrasados, así que nos va a tocar ser tiranos con el tiempo. Acá tengo las tarjetitas ya preparadas, así que yo les voy a avisar cuando llegue ese momento. Así que les voy a pedir que empecemos esta reflexión, que la vamos a estar haciendo sobre 4 temáticas. La primera de ellas va a ser la inversión en infancia, y para eso tenemos acá la presencia del viceministro de Presupuesto, Jaime Durán Chuquimia, alguien con quien trabajamos hace mucho tiempo de UNICEF. Jaime, además de ser viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, por supuesto, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene diplomados en Educación Superior, Derecho Administrativo, Planificación, Desarrollo y Administración Municipal y Gobernabilidad y Gerencia Política. Antes de ser viceministro, tiene una larga carrera en la Administración Pública Nacional y a nivel municipal también, y es docente actualmente en temas de economía, administración de empresas y auditoría. Realmente es un gusto, Jaime, tenerte con nosotros. Te vamos a pedir que
nos puedas hacer una reflexión respecto de la dimensión de inversión en infancia en este tiempo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Un saludo cordial a nuestro ministro de Justicia, Héctor Arce, a Suna Kim, nuestra representante de UNICEF, a todos los invitados que se han dado cita en este conversatorio. A ver, en una rápida síntesis sobre el papel de la inversión en el desarrollo de la infancia, quisiera, antes de comentar algunos datos de lo que hemos hecho en Bolivia, hacer algunas reflexiones sobre el punto en el que estamos en el estado del arte de la construcción de las políticas públicas, ¿no? No debemos olvidar que todavía persisten en el mundo y además en amplios círculos académicos concepciones teóricas que cuestionan precisamente la inversión social. Para ponérselos en síntesis, ellos consideran que en realidad lo que tienen que hacer los estados antes de pensar en una política social es invertir en mejorar la productividad y la competitividad. De esa manera, si es que el Producto Interno Bruto crece, lo que va a ocurrir es que va a haber un derrame, va a haber un crecimiento de las clases más empobrecidas en la medida en que la economía crezca. Esa es una forma tradicional en que la economía ortodoxa ha conceptualizado el rol del Estado. De esa manera, las políticas públicas cumplen un rol subsidiario, es decir, ayudan en aquello en lo que el mercado falla. De esa manera pueden haber políticas públicas, por ejemplo, para la construcción de alcantarillado, en salud y educación, pero siempre con este enfoque. El mercado se encarga y el Estado lo que tiene que contribuir es en aquella parte en la cual el mercado no puede resolver esos temas. Así es como generalmente se enseña las políticas públicas, incluso en varias universidades del país. Sin embargo, lo que se nota en los últimos años es que ha existido un cambio de enfoque, fundamentalmente criticando los resultados que se ha tenido en varios países de este anterior enfoque. ¿Cuál ha sido la razón? Lo que pasa es que en el mundo hemos asistido a el empobrecimiento de una gran cantidad de gente, al surgimiento de una mayor inequidad y mayor desigualdad que ha tenido naturalmente su correlato político. No debemos olvidar que ahora en el mundo se está criticando fuertemente los procesos migratorios, hay un resurgimiento de tendencias fascistas en varios países del mundo que precisamente nacen a partir de este incremento de la desigualdad que hemos tenido actualmente. Ahora bien, en este enfoque alternativo, lo que se rescata es el concepto clásico de seguridad social. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado del bienestar, tiene que generar las condiciones para que los seres humanos, para que las personas tengan acceso a un mínimo de protección que tiene que ver con todas las características que hacen al bienestar de las sociedades. Eso quiere decir que el Estado tiene que invertir en salud, tiene que invertir en educación, tiene que procurar vivienda, tiene que procurar empleo, entre los temas más importantes. Y ese es precisamente el enfoque que guía al Estado boliviano. Ahora bien, quizás digamos en términos del aporte que nosotros podemos realizar, es que nosotros consideramos que el reducir la desigualdad, que reducir la pobreza contribuye al crecimiento económico. De hecho, nosotros planteamos que en la medida en que una sociedad es más igualitaria, hay menos pobreza, el crecimiento se acelera. Si ustedes quieren, ese es uno de los secretos por los que Bolivia en estos últimos 5 años ha liderado la tasa de crecimiento en América del Sur. Es decir, no nos concentramos exclusivamente en el incremento del producto, sino que fundamentalmente consideramos que la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza es un acelerador del crecimiento económico y consideramos que no nos hemos equivocado en ese camino. Y en esta estrategia general, sin duda, la inversión en la niñez, y rescato y reitero la palabra inversión porque también forma parte de la discusión actual. Generalmente los economistas consideramos que aquello que todo lo que es gasto corriente está mal y lo que es gasto de inversión está mal, entonces ponemos a toda la política social del lado del gasto corriente. Esto tiene implicaciones fundamentales para la política económica.
En realidad, cuando por ejemplo los países atraviesan crisis económicas, lo primero que recortan es la política social, y eso podemos verlo en los países vecinos. En cambio, cuando uno conceptualiza el gasto como inversión en niñez, entonces la figura cambia completamente. Ahora bien, ¿por qué se trata de una inversión? No necesito repetirlo, porque como bien han demostrado los distintos estudios que ha realizado UNICEF en varios países, si uno invierte en el periodo entre 0 a 5 años, el costo que va a ahorrar en el futuro en términos de lo que significa seguridad ciudadana, educación o atención en salud, genera réditos más que suficientes para cubrir la inversión que está realizando en la niñez. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Y simplemente para rememorar algunos datos, en función a que desde hace algunos años hemos estado trabajando para la cuantificación del presupuesto destinado a la niñez. Para solo mostrar algunos datos, el año 2005 Bolivia invertía 2.734 millones de bolivianos en niñez. Eso equivalía al 3.5% del Producto Interno Bruto. Para el año 2018, nuestras estimaciones indican que el presupuesto destinado a la niñez ha alcanzado a 23.000 millones de bolivianos, equivalentes al 8.2% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que en 13 años Bolivia ha duplicado la asignación presupuestaria en términos del producto. Eso naturalmente refleja una tasa de crecimiento importante, porque no debemos olvidar que para el año 2005 el tamaño del Producto Interno Bruto boliviano alcanzaba a 9.000 millones de dólares, y para el año 2018 supera los 40.000 millones de dólares. Es decir, cuando uno hace la proporción, en realidad hemos duplicado. Ahora bien, ¿en qué estamos gastando? El primer rubro en el cual estamos invirtiendo es el tema de la educación. Los niños en Bolivia tienen garantizada la educación desde el nivel preescolar hasta la universitaria. Solo para dar un dato, en educación universitaria nosotros invertimos alrededor de 500 millones de dólares cada año, y en ese sentido nos ha permitido esto ampliar nuestra cobertura. En salud, hasta la vigencia de la Ley 475, todos los niños entre 0 y 5 años tenían acceso gratuito a la salud, y desde la vigencia de nuestro Sistema Único de Salud, todos los niños, adolescentes y en realidad toda la población tiene acceso al sistema de salud. Eso nos está significando o está significando que generemos el espacio fiscal para hacerlo, y en ese sentido, si uno se pone a pensar, nuestro déficit fiscal que hemos proyectado para la gestión 2019 alcanza al 7,8% del producto. Hemos sido criticados por ese aspecto. ¿Quiénes nos han criticado? Nos han criticado precisamente esta versión ortodoxa, neoliberal, que considera que los déficits fiscales tienen que bajarse per se. El déficit fiscal nuestro básicamente está explicado por las grandes inversiones que estamos realizando actualmente, pero además haber seguido este enfoque nos ha permitido aumentar el nivel de producción. En la medida que hemos aumentado el nivel de producción, eso nos ha permitido generar una gran cantidad de recursos sin necesidad de establecer cargas fiscales adicionales a las empresas. Mediante este mecanismo estamos logrando también financiar el Sistema Único de Salud. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque consideramos que toda la inversión que estamos haciendo en niñez lo que va a lograr es que en el tiempo, en la mirada de mediano plazo, es aumentar la productividad del capital humano. En ese sentido, dado que, como bien exponía el doctor Arce, nosotros vamos a gozar o estamos gozando del bono demográfico. No, la niñez y adolescencia representa el 40% de la población boliviana. Esto en sencillo quiere decir que a medida que toda esta población se integre a los mercados de trabajo, automáticamente va a aumentar el nivel del producto. Pero si además tenemos niños y adolescentes que gozan de buena salud, que están bien educados y que en general tienen un piso mínimo de producción, lo que van a hacer es pues aumentar aún más el nivel del producto.
Esa es la apuesta de mediano y largo plazo que estamos haciendo en Bolivia, y por esa razón es que nosotros reiteramos, y con eso finalizo, que este 8.2% para nosotros en manera alguna es un gasto, es una inversión en el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, no solamente por tu palabra, sino por la puntualidad exacta, realmente. Así que ha sido un placer. Muchas gracias por estas reflexiones, tanto en lo que tiene que ver con la inversión en infancia, sino con todo este contexto de política económica y mercado económico que obviamente necesitamos para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de inversión, ¿no? Por supuesto que la inversión en infancia o la inversión de las políticas públicas en general es un paraguas dentro del cual se enmarca un conjunto de políticas que abarcan distintos grupos etarios, que abarcan distintos derechos, distintas dimensiones, y hacia eso vamos a entrar ahora con el resto de nuestros invitados, y vamos a empezar con una mirada por grupo etario, concentrándonos primero en algo que para UNICEF es una prioridad, que es la primera infancia, ¿no? Aquellas políticas que atienden esos primeros años de vida que son fundamentales realmente para el desarrollo futuro de las personas y de los niños. Para eso tenemos de invitada a Elizabeth Viruet, que me cuesta decirte Elizabeth, para nosotros va a ser siempre Eli. Elizabeth, creo que es una palabra autorizada para hablar de este tema, porque para empezar es profesora de educación inicial, pero además, por supuesto, licenciada en Administración Educativa, psicóloga, máster en Gestión Educativa, con estudios de especialidad en Investigación, Desarrollo Infantil Temprano y Políticas de Cuidado. Ha desempeñado la docencia, tanto en el nivel inicial como en otros niveles. También ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, ha sido funcionaria del Ministerio de Educación y, por supuesto, hemos tenido el placer de tenerla en UNICEF como oficial y como especialista en primera infancia. Así que, Eli, por favor, tu tiempo para tu reflexión respecto de esta dimensión. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante reiterar que en este momento yo ejerzo como profesional independiente y desde esa mirada, la reflexión que hacemos en términos de avances y desafíos con relación a lo que se ha logrado en estos últimos 30 años con relación a la primera infancia y los desafíos pendientes, inician pensando en que si estamos hablando de la primera infancia, hablando de los niños de 0 a 6 años, estamos hablando de una población naturalmente vulnerable e invisible durante mucho tiempo en el desarrollo de las políticas públicas y de la inversión pública. Desde esa mirada también es importante pensar que si los niños pequeños, por su condición de vulnerabilidad y de limitación en sus capacidades, no tienen palabra propia, nosotros, quienes somos sus cuidadores, gestores de políticas públicas, prestadores de servicios, somos quienes ejercemos de alguna manera la palabra por ellos y tenemos el deber de mirar cómo los derechos de estos niños, sujetos de derecho desde el inicio de sus vidas, se están desarrollando, están ejerciendo sus derechos o no, y qué oportunidades están teniendo para avanzar en su desarrollo. En este sentido me voy a referir para hacer el análisis de logros, de avances y de desafíos hacia adelante en los grandes grupos de derechos, ¿sí? Porque entendiendo que estos grupos de derechos interactúan, interrelacionan entre sí y generan el desarrollo integral. Entonces me voy a referir a cómo hemos avanzado en el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la protección, y desde ahí vamos a ver cómo tenemos algunos desafíos en políticas públicas. En cuanto a salud, tal vez es el ámbito en el que se han dado los mayores avances. El precepto de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia establecen el derecho a la sobrevivencia. Y muy bien el ministro Arce, muy bien el viceministro han mencionado cómo hemos logrado como país en estos últimos 30 años disminuir las tasas de mortalidad, las tasas de desnutrición, a través de un sinfín de programas que los diferentes gobiernos de turno han ido implementando, tratando de buscar estrategias que contribuyan a esto. Hemos empezado con programas de centros de leche para disminuir la desnutrición,
la vigilancia del crecimiento del niño, hasta que se ha establecido el SUMI como una de las grandes políticas de llegada a la universalización del derecho a la salud de los niños en la primera infancia, y que en este momento, como decía el viceministro, está incorporado en el SUS. Estos grandes avances tienen tal vez algunos huequitos por ahí que requieren ser desarrollados. Uno de los grandes temas que implica un desafío para el sector de salud es cómo cerrar las brechas de inequidad en el derecho a la sobrevivencia. Porque en este momento tenemos sectores muy empobrecidos o muy mal informados en los que todavía tenemos mortalidad materno-infantil. El segundo tema es el tema de la malnutrición. Se han hecho grandes esfuerzos en el país con el programa Desnutrición Cero, el programa de micronutrientes más el SUMI, para mejorar las condiciones nutricionales de nuestros niños, que en el inicio de la vida es fundamental para el desarrollo del cerebro, para el desarrollo del cuerpo y para sentar las bases de la salud a lo largo de la vida. Sin embargo, en este momento todavía tenemos altos índices de desnutrición global, que tenemos que ver cómo superarlos, y también estamos con un tema emergente en los últimos años que tiene que ver con el tema de la obesidad infantil. Son temas que hay que abordarlos y a los que hay que darles políticas tal vez más específicas que requieran una reeducación de todo nuestro contexto. Y esto no es directamente a los niños, sino a las familias y al entorno en el cual los niños crecen. Otro gran desafío y en el que hay un avance interesante es el tema de cómo vigilamos que el niño que está creciendo bien, que está bien nutrido, además está desarrollando de manera adecuada sus capacidades y que su desarrollo neurológico está avanzando de manera adecuada, y podemos tener alertas tempranas para evitar que en posteriores etapas lleguen a condiciones de discapacidad, problemas de aprendizaje, etc. Y ahí está un logro interesante del Ministerio de Salud con la norma de vigilancia del desarrollo infantil temprano, pero del cual se necesita empezar a avanzar en la generalización de su implementación y hacer el análisis de cómo en los registros esta norma puede generar información de cómo están yendo nuestros niños y cuáles son los vacíos y las acciones que tenemos que desarrollar. Este último tema además nos liga con el otro derecho, que es el derecho a la educación. Si los niños sobreviven bien alimentados, también tienen derecho a tener calidad de vida y tener el derecho al acceso a la educación. La educación no empieza en la escuela no es el único ámbito educativo. La educación somos todos nosotros. La educación se genera en la comunidad, en la sociedad, en la familia. Y desde ese punto de vista tenemos un avance muy interesante en cuanto a normativa, en el sentido de que la ley Avelino Cignani establece que la educación inicial es obligatoria, lo cual y además asume que la educación inicial comprende desde los 0 años hasta los 6 años en los que pasan a la primaria. Pero ¿qué es lo que realmente pasa? La ley establece 2 etapas de atención. Una etapa, la escolarizada, en la cual se han avanzado muy bien en términos de cobertura, lo han planteado el señor ministro, cuánto hemos avanzado, estamos en el 73-74% de cobertura, tenemos una brecha que tenemos que cubrir y tenemos que encontrar dónde está ese 25% de niños que no están accediendo a la educación escolarizada. Ok, estamos bien en cobertura. Pero ¿y qué está pasando con la educación y la calidad de la educación de esos niños? Tenemos niños, siento decirlo, ese 75%, tal vez un poquito menos, porque hay algunas aulas iluminadas, algunos maestros iluminados, sentados en mesas, frente a mesas, en sillas, frente a un cuaderno, haciendo palotes. Cuando en ese momento ellos deberían estar explorando, experimentando, teniendo interacciones sociales, jugando, explorando y descubriendo el mundo. Entonces, la calidad de la educación en el nivel preescolar, en el nivel inicial escolarizado, tiene una deuda pendiente ahí. ¿Qué pasa? Por la formación de los padres, para preparar a la familia para que el niño vaya a la escuela, por la formación de los maestros y del entorno educativo escolar
para que la escuela se prepare para recibir a los niños y de los propios niños para prepararlos para llegar a la escuela primaria. Pero prepararlos no significa hacer palotes, no significa estar sentados en la mesa, significa desarrollar funciones básicas, otras capacidades que ellos requieren para enfrentar la vida de la educación primaria. Ahí tenemos la deuda pendiente en el tema de la educación inicial escolarizada. Pero la deuda más fuerte en educación tal vez es la de la etapa de 0 a 4 años, de 0 a 3 años. En 0 a 3 años, en educación, no tenemos en este momento ninguna línea, además del enunciado de la ley, no tenemos ninguna estrategia, ninguna línea política. Hay algunas experiencias aisladas, desarrolladas por el propio ministerio, desarrolladas por ONGs, de qué hacer para apoyar a la familia, para que sea un entorno adecuado, para que dé la formación integral al niño y empiece a apoyar toda la formación de sus capacidades. La deuda es muy grande y necesitamos como país buscar estrategias y mecanismos que respalden a esa familia que requiere información, que requiere formación y que requiere apoyo, incluyendo el tema del apoyo al cuidado, que lo vamos a ver cuando hablemos de protección. Entonces ahí en educación, amén del acceso de los niños de 0 a 3 años a la educación no escolarizada, lo dice claramente la ley, en eso es clarísima, pero sí el acceso a servicios que apoyen a las familias está es muy grande esta deuda. Si pasamos al tema de protección, que se liga mucho con el tema de salud y educación, tenemos tal vez una de las deudas más grandes, pues si entendemos que en el último periodo se han desarrollado y se han aprobado leyes que apoyan la protección integral del niño, la protección de los niños que han perdido el cuidado parental, la protección contra la violencia, la implementación de estas leyes, de estas normas, aún tiene mucho trabajo por hacerse, ¿sí? Y no hablemos más que hay muy pocos avances en temas como el derecho al cuidado, que, bueno, en los años 80, 90 ha tenido, hasta principios del 2000, ha tenido una interesante política de protección social a través del programa de atención al niño y la niña menor de 6 años, pero que después, cuando apoyados por el BID y el Banco Mundial, que después se ha ido desmontando y que en este momento, que en su momento de auge ha llegado a atender 60.000 niños apoyando en cuidado a las familias, en este momento está apoyando a muy pocas familias con muy baja calidad de servicio. Tenemos que mirar un poco más el tema de protección como deuda pendiente, tenemos que mirar qué hacemos para garantizar que los niños dejen de ser víctimas silenciosas de la violencia intrafamiliar, que no necesariamente cae en los datos de violencia denunciada. Tenemos que ver qué hacemos para que tengan el derecho al cuidado cariñoso, sensible, que evite la negligencia y que evite que ellos queden sin ningún tipo de resguardo. Por lo tanto, necesitamos desarrollar también políticas de cuidado que favorezcan que las familias puedan ser acompañadas en su rol. Son deudas pendientes que de alguna manera derivan en el tema de políticas públicas y de una decisión política del convencimiento, como lo está el señor viceministro, de que la inversión en la primera infancia tiene los réditos más grandes que cualquier otra inversión. En este momento nuestra curva de inversión es inversa, estamos invirtiendo más en las universidades que en la primera infancia. Y esa curva de inversión, si no la volcamos y no la volteamos y no mejoramos la inversión en primera infancia con este tipo de programas de protección y de apoyo a las familias, a las comunidades y a la niñez para que ejerzan su rol, pues muy difícilmente vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli, muchas gracias por tu claridad, por tu pasión por esta temática y por alertarnos sobre todo justamente en aquella agenda pendiente,
en aquellas demandas que todavía tenemos que atender, que era el objeto de este conversatorio. Antes de pasar a la siguiente exposición, solamente me han hecho un recuerdo. He visto que ya hay algunas preguntas dando vuelta, pero me han corregido. Me parece que las tarjetas estaban dentro de los cuadernos, así que el que no las haya encontrado está por allá adentro y ya están los chicos recogiéndolas. Bueno, como les decía, estamos haciendo un análisis generacional y después de la primera infancia nos vamos a saltar hacia el lugar de la adolescencia, ¿no? Otro de los grupos etarios primordiales para el trabajo de UNICEF, porque muchas veces queda allí invisibilizado entre la atención que muchas veces recibe de parte del Estado, de parte de las políticas públicas, la niñez por un lado, la juventud por el otro, quedando allí la adolescencia muchas veces con una menor atención relativa respecto de otros grupos. Y es por eso que hemos querido problematizar ese tema en este conversatorio, y para eso tenemos el placer de que nos acompañe Daniela Trucco. Daniela Trucco nos visita desde Chile, es oficial de Asuntos Sociales de CEPAL. Daniela Trucco, además, es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Políticas Públicas y Administración de Empresas de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Se desempeña hace ya 10 años en la CEPAL, donde trabaja temas de educación, infancia, juventud, tecnologías de la información y la comunicación. Le agradecemos mucho la presencia de Daniela. Sabemos que los viajes siempre nos sacan un poco de nuestras rutinas. La altura de La Paz siempre hace lo suyo también. Pero no, muy agradecidos de tenerte acá, Daniela. Y esperamos tus reflexiones, no solo desde el punto de vista de esta temática, sino tu conocimiento respecto de la mirada regional y las experiencias regionales en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a UNICEF por la invitación. La verdad que sí es una experiencia muy rica haber escuchado en estos días lo que está ocurriendo acá en Bolivia más de cerca. Yo les voy a contar un poco cuáles han sido los avances a nivel regional de América Latina en algunos de los derechos de la Convención más atingentes al periodo de la adolescencia, partiendo justamente por el tema de la educación, el derecho a la educación, donde los avances en cobertura han sido muy significativos, en cobertura de la enseñanza secundaria. En el año 90, solo el 26% de los jóvenes de 20 a 24 años habían culminado la enseñanza secundaria, y ahora estamos más bien en cifras cercanas al 60% en promedio regional. El avance, sin embargo, en acceso y cobertura es heterogéneo entre los países de la región y también al interior de ellos. Persisten importantes desigualdades, tanto en la cobertura como en la calidad de esos servicios educativos, que es insuficiente y muy segmentada. Todavía hay un núcleo muy importante de adolescentes excluidos que abandonan la enseñanza secundaria en los países de esta región. La estratificación y desigualdad de ingresos es probablemente lo que más segmenta los resultados a nivel educativo en nuestra región. A pesar de que las brechas por quintiles de ingresos han ido disminuyendo, todavía son muy importantes, pero también tenemos otros ejes que marcan la desigualdad en nuestra región, que tienen que ver con las zonas territoriales. También hemos avanzado mucho en el acceso y cobertura a la enseñanza secundaria en zonas más alejadas, en zonas rurales. De hecho, por ejemplo, en Bolivia es donde más se ha avanzado en la última década en la cobertura de zonas rurales, pero todavía los adolescentes de estas zonas territoriales son los más rezagados en el nivel de conclusión de este nivel educativo. Y lo mismo ocurre con los temas de condición étnica y racial en nuestra región. Los pueblos indígenas y la población afrodescendiente también suele estar más rezagada en los años y en la cobertura educativa. Como decía, también se enfrentan muchas desigualdades en términos de la calidad de los servicios y los resultados de aprendizaje. No es solo cuántos años educativos logramos, sino también qué aprendemos en ese proceso. La medición de la calidad es un tema complejo y muchas veces reñido
Hay algunas formas de medición estandarizadas y comparables en las que participan algunos países de la región, que a pesar de ser un monitoreo restringido de la calidad de los aprendizajes, de todas maneras sirve como un termómetro para ver que incluso en aquellas competencias tan básicas como la lectura o la aritmética estamos bastante rezagados y tenemos mucho por avanzar. Avanzar también en la concepción de la calidad es algo que merece la pena considerar como desafío en la etapa que viene, más allá de las pruebas estandarizadas que incluimos en esa concepción de calidad de la educación. Bolivia ha sido uno de los países que ha liderado ese proceso en la inclusión, por ejemplo, de un enfoque intercultural y multicultural. Y hay otros países haciendo esos esfuerzos, hay otros países también que han incluido en su concepción de calidad los espacios de convivencia escolar y espacios sin violencia, también como uno de los indicadores de proceso que acercan a tener mejores resultados. En términos del derecho de la salud, como se ha dicho ya hasta ahora, se ha avanzado mucho también en esta región en términos del acceso y cobertura de la salud. En cuanto a acceso a la salud universal, todavía existen muchas brechas de acceso en esta región y lo que es importante en términos de esta etapa del ciclo de la vida es que por el hecho que los adolescentes en este periodo hay un riesgo menor a la muerte, digamos, se enferman menos, tienen enfermedades menos graves y por lo mismo suele ser una etapa de la vida menos visible en la política pública de la salud. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Los mayores riesgos de salud en esta etapa de la vida, así como en la juventud, están asociados a factores exógenos. La mayor parte de los adolescentes que mueren en este periodo de la vida lo hacen por causas prevenibles, por lesiones, y ahí es donde los temas de violencia son muy importantes, que lo voy a abordar enseguida, pero también hay problemas, por ejemplo, como los de salud mental, que son muy invisibilizados en general en la política pública y tienen particular importancia en este periodo de la vida, que también se relaciona, por ejemplo, con el consumo de drogas ilícitas, que es hoy día en nuestras sociedades cada vez más temprano y que tiene consecuencias no solo en este periodo de la vida, pero también para la salud y las trayectorias en el largo plazo. Un tema antiguo y que ha sido probablemente uno de los grandes fracasos en nuestra región, tanto en términos de salud como de educación, en que no hemos conseguido dar una respuesta apropiada para este periodo de la vida, es el tema del embarazo y la maternidad adolescente. Es un indicador que, a pesar de todos los indicadores de desarrollo que tenemos como región, no se ha movido. Sería esperable tenerlo en menores tasas, pero no ha bajado. Además, el tema de la maternidad adolescente es un tema extremadamente desigual por los mismos ejes de desigualdad que yo ya les mencionaba. Son las adolescentes más pobres las que presentan tasas más elevadas y el embarazo adolescente ha demostrado que trunca las trayectorias de esas chicas, tanto en términos educativos como ocupacionales y en trayectorias de ingresos a lo largo de la vida, reproduciendo los ciclos intergeneracionales de la pobreza y la desigualdad. Y muy invisible también es la incidencia, tanto en estadísticas como en reflexión, de la paternidad adolescente y cuál es el involucramiento de aquellos adolescentes que probablemente son en menor medida que las mujeres, porque muchas de las mujeres, madres adolescentes, están en uniones con varones que son adultos, pero de todas maneras hay una reflexión de género que es importante tener en cuenta. Otro tema que es importante tener en cuenta en esta etapa y que ha salido a la luz en algunos países en los últimos años y meses es el tema del VIH. Si bien América Latina y el Caribe se encuentra por debajo del promedio al considerar todas las edades, la incidencia entre los adolescentes de esta región es la segunda a nivel mundial, después de África. Entonces es un tema muy importante a considerar, que nuevamente se perdió su visibilidad en las políticas públicas y nos hemos encontrado en países con sorpresas como Chile, donde la tasa adolescente aumentó significativamente en los últimos años.
Y otro tema, solamente para ilustrar como tema emergente, es el que mencionaba Elizabeth, que tiene que ver con el tema de la malnutrición y particularmente el tema del sobrepeso y la obesidad, que es algo emergente en algunos países de la región con mucha importancia, que es importante entender desde los primeros años, pero también en esta etapa. El tema de las violencias, violencias en plural, porque ocurre en los distintos ámbitos de la vida y es un contexto muy importante para los países de la región, que es contradictorio y paradigmático con nuestros niveles de avance y desarrollo. Las tasas de violencia en nuestra región son altísimas. La incidencia de los homicidios, particularmente para los varones en la etapa adolescente y juvenil, es un problema muy grave que hay que atender en varios países que destacan a nivel global entre los más altas en general, pero la violencia también no solo ocurre a nivel de espacios urbanos y más sociales más globales, colectivos, sino que también desde el espacio del hogar, desde la infancia, desde los temas de género y de las relaciones de pareja que se van construyendo desde la adolescencia, y también un espacio muy atingente a trabajarlo es en el espacio escolar, considerando las relaciones entre pares, pero también las relaciones con los adultos a nivel escolar, los choques entre las culturas juveniles y la cultura escolar que se mantiene con una inercia en la que no se han podido absorber los sentidos y las nuevas intereses. Es algo que hay que trabajar justamente por lo que conversaba anteriormente en relación a lo que también debemos considerar como calidad de procesos de enseñanza y aprendizaje. Un cuarto tema que quisiera abordar es el derecho a la protección frente a la explotación comercial y el trabajo infantil. Han habido notorios esfuerzos realizados en los últimos 20 años para erradicar el trabajo infantil en nuestra región, que han redundado en una disminución de esta prevalencia a una tasa de 7,3% de la población, pero sigue habiendo una tasa importante, una gran heterogeneidad en nuestros países y una marcada división del trabajo infantil por sexo. Los varones suelen hacerlo en trabajo remunerado, normalmente a nivel de agricultura, mientras que las mujeres se desempeñan en el campo del trabajo doméstico, que hay que trabajarlo desde esa manera. Y finalmente quisiera abordar el derecho a la participación y el bienestar adolescente, que es un campo muy importante. Tengo que terminar, se me acaba el tiempo, pero ahí solo decir que hay que trabajar nuevos campos emergentes como son el tema de las nuevas tecnologías, que generan la posibilidad y la oportunidad de tener nuevos canales de participación más cercanos a los adolescentes. Pero para acompañar esos procesos se requiere también formar en esas competencias necesarias para tener comportamientos éticos y ser realmente ciudadanos en estos nuevos espacios virtuales donde los adultos y también la escuela juegan un papel importante. Gracias. Muchas gracias Daniela por tu presentación y por la integralidad que nos has, por la que has ido cubriendo los diferentes temas de la adolescencia, nos ayudan a pensar ese grupo etario en toda su dimensión y en toda su integralidad. Bueno, finalmente tanto Eli como Daniela han tocado, cuando han abordado estos distintos temas, han abordado uno en particular que ha sido la protección, que ha sido las políticas para la atención, para la prevención de la violencia. Y justamente ese es el cuarto tema que vamos a tocar en esta mesa. Hemos querido puntualizar una temática en particular y dada la importancia que tiene para nosotros, hemos decidido que sea la violencia. Y para eso nos acompaña hoy Griselda Sillerico. Griselda Sillerico es trabajadora social de la Universidad Mayor de San Andrés, con una maestría en políticas públicas de la Flaxo, Bolivia. Está especializada en derechos humanos, géneros y políticas públicas. Tiene una amplia experiencia en organizaciones no gubernamentales y durante 18 años, entre el 98 y el 2016, fue parte de la Defensoría del Pueblo en áreas de derechos humanos de mujeres, niñez, adolescencia, pueblos indígenas. Desde el 2017, Griselda está dedicada a la actividad académica
y eso no es un dato menor para nosotros, ya que en este panel creo que Griselda también trae una voz que esperamos que sea parte de este llamado que hacía Suna al comienzo de la jornada respecto de que todos los sectores tienen que estar trabajando por los temas de niñez y adolescencia, y la academia es uno de ellos. Y Griselda es parte de la Universidad Mayor de San Andrés y es la primera defensora de los derechos universitarios en esta universidad. Sí, Así que... reto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos, primero a quienes nos acompañan en este panel. Un saludo, sabemos que han llegado pues de diferentes partes del país, y porque realmente consideramos los derechos de la infancia, niño y adolescente convocan a Estado y sociedad civil. Pero profundamente creo, de verdad, gracias a UNICEF, bueno, yo lo considero de verdad un aliado histórico en todo el trabajo realmente que ha tenido nuestro país. Pero un saludo a quienes han sido los artífices, actores, porque, a ver, la convención 30 años, increíble. Yo creo que este espacio nos convoca a ver avances, pero también a tener la apertura para realmente ver que hay una agenda pendiente. El avance más importante que yo veo, por supuesto, es la constitucionalización de los derechos de la niñez y adolescencia. Y solo quiero recordar, he sido parte, y con muchas seguramente aquí, fueron los niños, niñas, adolescentes organizados quienes incidieron en el proceso constituyente, que fue no solo, siempre digo, un espacio jurídico, fue un espacio político, y eso nos parece tan importante, eso yo creo que nos compromete. Otro avance tan importante, yo creo, ¿verdad?, precisamente la convención, las recomendaciones del comité decían, ¿verdad?, cuando estábamos entrando al proceso constituyente, toda vez que Bolivia entra a un proceso tan fundamental, es importante trabajar constitucionalización. Lo otro que nos parece, a ver, Bolivia ha avanzado ya, precisamente a partir del marco constitucional, ya, y ahí mismo, ¿verdad?, se recomendaba que lo que constituye una política pública, una política de Estado, que consideramos que va más allá de las agendas gubernamentales. Estamos hablando que la infancia, niño y adolescente hoy es un asunto público, un asunto de Estado, ¿no? Solo decir, lo decía el viceministro, América Latina, por supuesto, es la región con mayor desigualdad, pero no solo. Yo creo que hoy nos une a todo el auditorio que también América Latina es la región más violenta, ¿verdad?, que irradia a toda la población niño, adolescente. Y en esa línea creo que es tan importante, fundamental, es población. Por eso a veces ya de la voz de muchos niños y adolescentes que hoy están en diferentes espacios, ¿verdad?, ellos incluso dicen, son sus derechos vulnerados, porque es una población, no es en Bolivia, por ejemplo, por supuesto, va más allá del 47%. Cuando digo la América Latina es la región más violenta, y yo quiero, por eso decía, hay que tener la apertura y decir, nos une, yo creo aquí una preocupación, una impotencia, ¿verdad?, frente a todo lo que supone violencia contra la niñez y adolescencia. El ministro lo decía, preocupa las tasas, los datos de feminicidio, nos preocupa los datos de infanticidio. Y realmente es todos los días, ¿verdad?, no solo que conocemos, por los medios de comunicación conocemos los casos que se denuncian. Entonces, en ese sentido, yo creo la prevención, porque hay avances,
ya creo que importante en la normativa, avance formal, pero considero que en lo que es violencia contra la niñez nos falta avances sustantivos, porque no para la violencia. Y tenemos una feminista estudiando no solo los derechos de las mujeres, también cómo irradia, ¿verdad?, la violencia en niñez y adolescentes, Rita Segato, que las convoco a que la lean, y ella dice: estos son los crímenes de poder, y del poder patriarcal y del poder adultocentrista, ¿ya? Lo más complejo es que viene a ser la violencia contra la niñez ya el indicador más claro, más evidente de cómo anda la justicia, porque acompaña, yo digo, ¿verdad?, también todo lo que tiene que ver con impunidad, que es lo que más nos debe preocupar. En ese sentido, no olvidemos, ¿verdad?, creo que hay preocupación, por supuesto, del comité, porque en América Latina esta es una agenda pendiente, el tema de la violencia contra la infancia, niño, adolescente. Y agenda pendiente, digo, es necesario porque creo, me parece importante que se pueda trabajar, y allí quiero proponer para esta agenda pendiente, si la causa estructural de la violencia, ¿verdad?, es este poder, este crimen del poder patriarcal y adultocentrista, es necesario y urgente una política pública que precisamente encare estas causas estructurales, una política pública de prevención, ¿ya? Se ve en América Latina y en nuestro país, hay ausencia todavía de investigaciones, ¿verdad? Son los casos que conocemos, reitero. Allí yo creo juega un papel muy importante las universidades. Las universidades, su razón de ser es la formación del recurso humano, ¿verdad? Pero si este recurso humano no va a transversalizar los derechos, ¿verdad? La universidad, evidentemente, estamos para que se cumpla el derecho a la educación superior, pero ese derecho a la educación superior, ¿verdad?, debe dialogar precisamente con la formación desde lo que viene a ser la perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. La UNSA precisamente abre esta defensoría universitaria y tenemos un reto de incidir en transversalizar los derechos humanos de la niñez, entre esas, en la currícula, los derechos humanos en general, pero los derechos de la niñez. Por otro lado, ya también las universidades tenemos un rol, no nos olvidemos, sobre todo las universidades estatales. Tenemos la responsabilidad, porque de cumplir, ¿verdad?, también la normativa internacional. Y en ese sentido, ¿verdad?, estamos trabajando, las universidades tienen el rol en relación a las políticas de cuidado. Yo propongo, y me permito, por favor, para esta agenda pendiente, primero reiterar, tiene que haber un diálogo, una vinculación entre la Convención de los Derechos del Niño con la CEDAW, porque la violencia debemos encarar, ¿verdad?, desde el principio de no discriminación e igualdad, ¿ya? Por otro lado, un diálogo de la Convención, ¿verdad?, con otros tratados. No nos olvidemos que la Convención de los Derechos del Niño es un instrumento revolucionario. Entonces, tiene toda la autoridad realmente de vincularse con los otros instrumentos. Por ejemplo, con todo lo que viene a ser la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿verdad?, que convoca a precisamente trabajar, conocer las visiones y concepciones, ¿verdad?,
de los derechos de la infancia, niño, adolescente. En ese sentido, considero también que estoy casi convencida, porque veo día a día lo que está sucediendo con todo lo que implica el proceso para que los casos de violencia, tanto de niño, adolescente, como de las mujeres, no quede impune. Es una peregrinación así latente, porque realmente está tipificado el feminicidio, ya está en el código realmente claramente lo que implica, ¿verdad?, las sanciones, pero el tema son los procesos. Por eso yo considero que hay que trabajar realmente. Creo que la convención a 30 años nos está convocando a trabajar el tema de prevención. En esa línea considero importante, de repente hemos dejado las líneas transversal. Yo considero que debemos trabajar, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver la gestión pública, en toda la articulación intersectorial, la perspectiva de los derechos de la niñez y adolescencia. Eso implica trabajar en el ámbito nacional, departamental, municipal y en las autonomías indígenas. Y en esa línea nos parece, así lo considero yo, un avance tan importante. Costó mucho en el país, ¿verdad?, que tengamos las defensorías de la niñez y adolescencia hoy en la mayor cantidad de municipios. Las defensorías de la niñez y adolescencia están legitimizadas, pero necesitan ahí realmente, yo creo, el tema de institucionalidad y fortalecimiento. Y el fortalecimiento evidentemente radica a partir de que vayan conjuntamente en relación a las ingenierías presupuestarias. Y solo decir que la universidad tiene un rol en todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, la incidencia en política pública a partir de su investigación. El tiempo quedó corto, muchas gracias. Muchas gracias, Griselda, y la verdad que muchas gracias a los cuatro porque me han hecho fácil el trabajo, todos se han ajustado a los tiempos. Yo creo que no debe ser menor un rostro muy austero que he puesto acá para que todos se limiten a su tiempo. Hemos recibido muchas preguntas, acá las hemos estado mirando. Nos gustaría hacer todas, por supuesto, pero comprenderemos que el tiempo nos está corriendo desde atrás. Así que vamos a hacer una o dos preguntas a cada uno de nuestros expositores y les voy a pedir ser acotados en la respuesta. Vamos a seguir el mismo orden. Han llegado entre las preguntas que ha llegado para el viceministro, creo que hay dos que quisiera compartir. Una, vamos a darle la oportunidad de promover la información del Ministerio, porque de hecho ha habido un par de preguntas referidas a dónde se pueden encontrar esta información, sobre inversión en la infancia. Hay alguien que pregunta específicamente sobre la inversión en primera infancia y también si existe alguna desagregación a nivel de entidades territoriales autónomas. Entonces hay varias preguntas respecto de dónde se puede acceder a esta información. Y una pregunta un poco más de fondo, que tiene mucho que ver con el sentido de este conversatorio, es mirando hacia adelante. De hecho, acá pone una fecha, el 2030, seguramente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el escenario fiscal para poder garantizar estos volúmenes de inversión? Sobre todo en épocas en las que a veces uno escucha dudas respecto del ciclo económico, respecto de la proyección de la producción hidrocarburífera en Bolivia. Bueno, ¿cómo se sostiene a mediano plazo o a largo plazo estos esfuerzos de inversión que tú nos comentaste en tu presentación? Bueno, muchas gracias. Sobre el tema, digamos, de la información, de hecho nosotros tenemos una actividad que realizamos con UNICEF, que es precisamente de la socialización de estos datos del presupuesto público. Lo hacemos mediante talleres que hemos organizado en todo el país, tenemos una publicación al respecto y la misma también puede accederse en nuestra página web. Ahora bien, respecto al escenario fiscal, a ver, ¿cuál es nuestra estrategia global? En realidad lo que nosotros estamos haciendo, y forma parte de nuestro Plan General de Desarrollo, es que evidentemente actualmente estamos teniendo un déficit fiscal. Concretamente, dentro del programa fiscal financiero,
Este año estamos programando un déficit del 7,8%, y la razón por la que estamos siguiendo ese camino es porque estamos encarando un programa agresivo de inversión pública ligada a la parte productiva. Estamos invirtiendo en nuestra planta de urea, estamos invirtiendo en el litio, estamos invirtiendo en electricidad, en alimentos, en fin. Es un programa bastante grande. ¿Cuál es la idea? La idea es que en los siguientes años todas estas inversiones van a empezar a madurar, y así como ahora están absorbiendo recursos, van a generar un impulso fiscal muy fuerte. De hecho, en realidad, bajo la programación que estamos realizando, todo lo que significa la industria del litio, a partir del año 2022 debería empezarnos a generar un flujo de al menos 500 millones de dólares. Es decir, en la medida en que estas inversiones maduren, el impulso fiscal que vamos a tener nos va a permitir sostener toda nuestra política social. Cuando a veces explicamos esto nos dicen, pero eso es a futuro. Bueno, en realidad la prueba ya la tenemos actualmente. Si ustedes se ponen a pensar, desde el año 2014 hemos tenido un descenso del precio de las materias primas, concretamente el petróleo. Hasta julio del año 2014 estaba por encima de los $100, a fines de ese año se reduce alrededor de los $50. Nuestros críticos decían que el sector fiscal se iba a derrumbar, pero son precisamente estos años, entre el 2014 y el año 2019, cuando hemos tenido las mayores tasas de crecimiento y hemos continuado la política social. No ha habido un solo año en el que no se pague el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy. Y en ese sentido vamos a continuar con ese camino. Consideramos que nuestra estrategia es la correcta, porque si uno analiza la alternativa es más recortes, disminuir las asignaciones familiares, que han seguido ese camino varios países y en nuestra opinión no han tenido los mejores resultados. En general, nosotros consideramos que nuestra estrategia productiva, combinada con la reducción de la desigualdad, combinada con la inversión en la niñez, es lo que nos va a permitir generar el espacio fiscal suficiente para que podamos dar continuidad y ampliar nuestra política social. En síntesis, eso en 2 minutos es nuestra estrategia para los próximos años. Muchas gracias, Jaime. Pasando al tema de primera infancia, pasando a Elizabeth, acá hay 2 preguntas que tienen que ver con temas que tú has comentado y que de alguna manera se relacionan, que son, por el lado de los padres, ¿cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en madres y padres de familia para potenciar el desarrollo de la niñez? Y por el lado de los docentes, ¿cuáles son los retos para la formación docente en lo que tiene que ver con la atención de este grupo etario? Ok. Bueno, yo creo que el tema de la calidad educativa en el nivel inicial merece pasar por una gran discusión sobre revisar el sentido de la educación inicial. Y ese revisar el sentido de la educación inicial tiene que ver con lo que las ciencias, las neurociencias nos demuestran, las capacidades que los niños pueden desarrollar. Y esto los profesores, las maestras del nivel inicial, las educadoras que se forman lo tienen que conocer, y tienen que conocer nuevas estrategias de trabajo con los niños que les permita realmente desarrollar en esas 4 horas u 8 horas que tienen con ellos, potenciar el desarrollo. Entonces yo sí creo que hay que hacer una profunda revisión a la currícula, pasarla por lo que las neurociencias nos están demostrando y a partir de ello volcar un proceso formativo realmente profundo y revolucionario de la formación docente y de las educadoras del nivel inicial. Respecto a las familias, es el otro gran reto de inversión, porque no podemos entrar al ámbito de las familias a decirles qué están haciendo, pero sí podemos informarles y podemos generar formación desde la adolescencia sobre lo que significa una paternidad y maternidad responsables, lo que significa negligencia. De hecho, muchos de nosotros no sabemos que hemos sido negligentes con nuestros hijos en algún momento, pero que de repente no hemos llegado a los niveles de negligencia que les han generado estrés profundo, pero que sí necesitamos que las familias tengan más información y más formación sobre lo que significa la paternidad, la maternidad y la crianza con cariño y la crianza en un entorno integral que favorezca el desarrollo de los niños. Es importante no olvidarnos que la inversión en primera infancia desde el Estado,
desde las familias, desde las comunidades, puede romper el círculo de la pobreza y romper también y quebrar el círculo de la violencia. Está demostrado por las investigaciones que este es un potencial de inversión. Y para esto necesitamos información. En este momento no sabemos qué saben los padres, cómo crían a los niños, qué ideas tenemos sobre cómo se crían a los niños y qué necesitan los niños, qué están pensando las comunidades y las sociedades en el marco de una sociedad patriarcal, de una sociedad donde los poderes se establecen y el poder acaba siendo quien vence la posibilidad de que un niño pueda tener una crianza amable, cariñosa. ¿Sí? Entonces necesitamos información y ese es un reto para este país, el empezar tenemos alguna información en salud, alguna información en educación, algunos datos en protección, en justicia, pero en realidad sabemos cómo están desarrollando nuestros niños, cuánta violencia se está ejerciendo sobre ellos, cuánta negligencia se está ejerciendo sobre ellos. Hay en este momento un piloto interesante que ha hecho el INE de una encuesta en 2 ámbitos focalizados, pero que necesitamos que esto como parte del recojo de información se vaya incorporando en las encuestas nacionales, en los registros administrativos de los distintos sectores, que nos brinden información para generar la política pública y orientar esto, la formación de las familias, la formación de los maestros y el desarrollo de las políticas integrales que permitan favorecer el desarrollo de los niños. Muchas gracias, Eli. Pasando a Daniela, han llegado varias preguntas que tienen que ver con 2 temáticas que tú también mencionaste y que me parece que pasan por el abordaje de la educación sexual de adolescentes. Hay muchas preguntas respecto de qué políticas en otros países han funcionado respecto del abordaje del embarazo adolescente. Y también algo que tú mencionaste, que tiene que ver con la prevención del VIH. Así que si podrías un poco comentarnos sobre experiencias en la región que hayan tenido un buen camino respecto de estas temáticas. Bueno, interesante las preguntas. Yo creo que respecto a embarazo adolescente y maternidad adolescente hay 2 caminos. Uno es el tema de la prevención y el otro el tema de la atención también y la promoción de carreras y caminos que no queden truncos. Entonces, por la parte de prevención, el tema de acercar la educación sexual y productiva, y reproductiva a los adolescentes, a los y las adolescentes, desde todos los ámbitos que sea posible. En algunas sociedades latinoamericanas esto se hace más difícil por patrones culturales que lo restringen, pero desde la educación, desde la salud, de manera vinculada y articulada, es una de las cosas que mejor funciona. Y por otra parte, hay varios países que acompañan a las madres adolescentes a continuar sus estudios. Hay países, por ejemplo, en Argentina que han desarrollado, no solo la posibilidad de flexibilizar el camino educativo con horarios, pruebas, etcétera, sino que también con la posibilidad de tener cuidados, salas de lactancia dentro de los propios sistemas escolares como manera de darle la oportunidad de continuación de estudio a esas madres. Muy importante también, de nuevo, repetir el rol del cuidado de los padres y cómo se comparte ese rol entre adolescentes, que va también desde la parte educativa como de acompañamiento. Lo mismo con el VIH. Yo creo que es muy importante tener estrategias fuertes y rápidas. Como digo, creo que hay países en que nos hemos sorprendido con los datos actuales, y creo que hay que ser creativos en la forma de elaborar estrategias de abogacía, como lo hace también UNICEF, ¿no? En que se usen los medios digitales, los espacios más cercanos a los jóvenes y adolescentes, con estrategias que eduquen acerca de los riesgos de contraer, y también se han desarrollado, por ejemplo, lo que yo conozco más cercano es el caso chileno que tuvo esta sorpresa recientemente, que están desarrollando estrategias de medición, en espacios juveniles como
recitales, etcétera, porque hay muchos portadores que no saben que lo son, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Muchas gracias, Daniela. Y aprovecho para aclarar que una de las preguntas que vino en este sentido vino desde personas que están viendo la transmisión por YouTube. Este evento se está transmitiendo en vivo desde temprano, así que aprovechamos para enviar un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por ese canal. Finalmente, Griselda, me parece que hay una pregunta aquí que algo que tú has dicho ha alertado allí algunas campanitas y que tiene que ver con la prevención, ¿no? Entonces nos están pidiendo si podrías explayarte un poco, darnos algunas pistas de cuáles son aquellas medidas de prevención de la violencia en la que quizás debiéramos priorizar, dado que, como tú dijiste, es un área un poco no tan desarrollada todavía en el país. Y hay un tema puntual que te lo transmitimos, y es que desde el lado de la academia, desde el lado de la universidad, han estado investigando, que es la relación de la violencia con los medios digitales, ¿no? La violencia digital en términos del posible vínculo con trata, tráfico, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que reitero, cuando hablamos de ausencia de políticas de prevención, ese es un tema en América Latina, ¿verdad? Reitero, el propio comité está preocupado porque los estados no terminan, ¿verdad?, de determinar políticas públicas en relación a prevención. Ya lo dije, hay avances importantes normativo y tenemos un código. Cuando hablo de prevención, creo que también convoca a encarar los problemas estructurales de la violencia y de la violencia sexual, ¿verdad? Y los problemas estructurales precisamente tienen que ver, también estoy de acuerdo con el tema de investigación. Por ejemplo, a ver, se habla mucho evidentemente de una ideología patriarcal, adultocentrista, pero ¿cuál es la investigación? Ahí, por ejemplo, digo, las universidades tenemos un reto, ¿verdad? Yo considero que si no se afecta esta ideología adultocentrista, no va a parar la violencia. Ya estamos convencidas de eso, porque lamentablemente, ¿verdad?, esta relación de poder, que no solo, ¿verdad?, sabemos que la causa del feminicidio es la relación de poder, ¿verdad?, entre condición femenina y masculina, pero esta relación de poder también es el impacto de la violencia sexual en la niñez y la adolescencia es devastador. Se sanciona, buscamos que no quede impune. Y la reparación, ¿en qué queda el proyecto de vida, ¿verdad?, de la niñez y adolescencia? Entonces, en ese sentido, consideramos, creo, hay necesidad, en base a las investigaciones, ya trabajar todo lo que viene a ser una política de Estado de prevención. Y en esa línea también va el cómo la Convención se articula, los derechos de la niñez y adolescencia se articulan, por supuesto, con otros factores. Y ahí está la tecnología de información y comunicación. Hoy, ¿verdad?, si recordamos, a ver, yo vengo de otra generación, ¿verdad? Hoy los niños, niñas, evidentemente son a nivel de información, yo creo que, y ahí también hay un riesgo. Entonces es necesario, ¿verdad?, trabajar el tema del potenciamiento negativo de las tecnologías de información y comunicación, porque ahí está el tema que cruza por otros problemas que también preocupan el país: trata y tráfico de niños, niñas, adolescentes, muy ligado al tema evidentemente de la tecnología, ¿no? Yo considero de que el otro que decía que es parte de la prevención, el transversalizar los derechos de la niñez y adolescencia. Hoy, de verdad, también, así 30 años hemos pedido las mujeres un ministerio de la mujer, no porque solo sea ministerio, ¿verdad?, pero yo creo que en Bolivia también se ha pedido desde la constituyente un ministerio de infancia, niño, niña, adolescente. Solo un mecanismo, ¿verdad?, fortalecido realmente podrá responder a esta agenda pendiente. Solo decir, la convención, los 30 años de la convención
nos están convocando a comprender que en esa línea, en lo que es violencia, ¿verdad?, contra la niñez y adolescencia, hay una agenda pendiente. Gracias. Muy bien, Griselda. Y bueno, finalizando entonces esta primera sesión, les voy a pedir a nuestros 4 amigos, nuestros 4 invitados, que en un minuto nos hagan su mensaje final respecto de lo que quieren transmitir como reflexión final de esta conversación en el marco de lo que hemos planteado, ¿no? Esta mirada de balance sobre cada una de esas temáticas. Jaime. Bueno, yo lo que quisiera transmitir es esta importancia de la política social. Yo sé que puede parecer obvio, pero precisamente en situaciones complicadas es precisamente lo que se descuida. Como han mostrado los panelistas el día de hoy, hay una agenda importante por construir y bueno, desde el Estado, desde la parte de los recursos públicos, vamos a apoyar esta agenda. Eli. Bueno, desde constituirme en la voz de la primera infancia, creo que estamos en un momento de oportunidad para que en el marco de las elecciones, de las campañas y de los programas que se establezcan para las elecciones, se incorpore como un tema fundamental de política pública, tomando en cuenta la importancia que tiene para romper el círculo de la pobreza y de la violencia, y que revisibilicemos este grupo poblacional para potenciar realmente el presente y el futuro del desarrollo de nuestro país. Excelente. Daniela. Bueno, yo creo que los desafíos quedan temas antiguos, como la maternidad adolescente, la educación, y temas nuevos y emergentes, como visibilizar la salud y los problemas de salud de los adolescentes, las capacidades y la formación de capacidades en un mundo crecientemente digitalizado, que es transversal, que cruza en los temas de educación, de violencia, de relaciones humanas entre los adolescentes y, bueno, y finalmente el tema de violencia, creo que es muy importante. Bueno, solo es un sueño, porque creo que también son sueños, que todo boliviano y boliviana nos constituyamos a largo plazo, a mediano, defensoras de los derechos de la niñez y adolescencia, y que realmente desnaturalicemos. Yo creo que hay una preocupación inmensa porque, reitero, no para la violencia, sobre todo la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, infancia. Sobre eso. Muy bien, de mi parte no me queda nada más que agradecerle sinceramente a cada uno de ustedes por haber tenido este tiempo, haber hecho estas reflexiones y compartido este momento. Y a todos les pido un enorme aplauso para nuestros 4 Gracias.